Santiago, capítulo 5. Ya estamos casi terminando este libro. Y este libro de Santiago, siendo el hermano de Jesús nuestro Señor, quien, si recuerdan, Él no fue convertido hasta después de que Cristo fue resucitado. Y anteriormente, Él habló en contra de Jesús, su propio hermano, convenciendo a varias personas, más bien mintiéndoles, diciendo que Jesucristo no en realidad era Dios. Y levantó tantas calumnias falsas en contra de Jesús, al punto de que a su propia madre la hizo dudar. Pudimos mirar eso en los estudios anteriormente, cuando María y los demás hermanos y hermanas de Jesús lo buscaban, y porque Jesús sabía sus intenciones, les contestó: ¿quién en realidad es mi madre? ¿Quién son mis hermanos, mis hermanas, los que están aquí reunidos escuchando la palabra de mi Padre que está en el cielo? No que Jesús era una persona grosera, no se estaba portando grosero. Cuando leemos esas palabras podemos ver que sí suenan como grosero, pero si leemos los versículos anteriores y después podemos mirar en realidad lo que estaba pasando. Y Santiago, primeramente, era Santiago quien estaba dirigiendo esto. Por eso es que Santiago nos está hablando a nosotros, los cristianos. Él en ese entonces estaba dirigiendo a un grupo de judíos cristianos, diciendo: ustedes conocen la palabra, ustedes saben la ley, pero ¿por qué se comportan de esta manera? De la misma manera nos habla a nosotros, ustedes siendo cristianos. Y ese es su mensaje a través de todo el libro, en realidad la carta de Santiago, dirigiéndola a nosotros. Si tú dices que eres cristiano, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué no haces ciertas cosas que dice la palabra del Señor? He explicado también anteriormente de que ha habido y hay gente que dice que el libro de Santiago no debe de existir en la Biblia, porque suena muy directo, muy, en realidad, a veces grosero. Pero su motivo y razón de escribir así es porque él sabía, él entendía que solamente teníamos tiempo limitado para que regresara otra vez Cristo. Y él está, a través del estudio que hemos dado en Santiago, en todo el libro de Santiago, podemos saber y entender que él hablaba de un tema y se dirigía a otro tema y se dirigía con un grupo de gente, porque sabía: no hay mucho tiempo ya, estamos perdiendo tiempo. Vamos a ver en unos momentos cuando nos dice él que no perdamos tiempo peleando entre nosotros mismos. Recuerden, él está hablando, dirigiéndose a gente cristiana, porque nosotros damos el ejemplo ante el resto del mundo. Si el resto del mundo nos mira y dice: tú eres cristiano, ¿para qué quiero ser yo cristiano? ¿Para qué quiero creer en Cristo si te comportas de esa manera? Y Santiago directamente dice: ustedes deben de vivir más fuera o arriba del reproche de Dios, pero se comportan de esta manera. Leamos juntos el capítulo 5 mientras nos ponemos de pie. Capítulo 5 de Santiago. Y comenzaremos esta mañana en el estudio, versículo 7, pero leamos desde el primer versículo. Dice: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de sus trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer
desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que les ofrecieran resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precio fruto, y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que en el final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Los ancianos de la iglesia, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le será perdonado. Por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio a su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver al pecador de su extravio lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Pueden sentarse. Cubrimos hasta el versículo 6 la semana pasada, donde Santiago se estaba dirigiendo a la gente que mal usaba su dinero, sus riquezas. Se está dirigiendo a los ricos que se aprovechaban de sus trabajadores cuando la gente trabajaba, porque en ese entonces la gente trabajaba y ese mismo día se les pagaba. Pero se está dirigiendo diciendo: ustedes se aprovechan de los que han trabajado sus cosechas, que han labrado en sus campos, y los quejidos o las oraciones que clamaban los trabajadores, que lloraban ante el Señor, han llegado a los oídos del Señor, que es todopoderoso. Y se estaba dirigiendo, y en ese entonces Santiago, me imagino que estaba dirigiéndose con un grupo aquí, estaban de este lado, los estaba regañando como quien dice, y luego voltea en el versículo 7, voltea con este otro grupo y les dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor, porque en ese entonces se estaba dirigiendo con gente que trabajaba en el campo. O sea, Santiago estaba usando ejemplos de los tiempos en el que vivía. ¿Cómo es que en este entonces, en este país, aquí mismo en San Antonio, vive gente o trabaja gente en lugares donde se aprovechan? Una, porque no tienen documentos, tal vez, y se aprovechan de sus salarios. Otra, tal vez porque tal vez sea su primer trabajo y les pagan menos que lo que es requerido por la ley. Pero también Santiago les dice: tengan paciencia. Miren cómo espera el agricultor
a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. En ese entonces es muy diferente ahora. Obvio que también existe gente que cosecha la tierra ahora, pero en ese entonces ellos dependían de que viniera la lluvia. Los agricultores tiraban la semilla. Anteriormente antes de tirar la semilla, limpiaban la tierra. Labraban, luego tiraban la semilla y esperaban a que creciera. Y mientras estaba creciendo lo que estaba cosechando, cuidaban de que los animales salvajes no vinieran, no entraran en los campos. También cuidaban de insectos. Ahora en esos tiempos que vivimos, ya la tecnología o más bien ingeniería pueden producir la cosecha mucho más rápida. Ciertas plantas son resistentes a insectos. Hay otras cosas que usan para poder producir más rápido, más grande y en más grandes cantidades. Pero en ese entonces el agricultor era paciente y está usando ese como ejemplo. Tal vez entre este grupo había mucha gente que trabajaba en el campo y estaba usando eso para ejemplo. Miren cómo ustedes, más bien se estaba diciendo, cómo ustedes son pacientes. Y tal vez en ese entonces también venían las tormentas, como recientemente aquí tuvimos que cayó granizo, dañó varios carros, varias casas, también varios campos fueron dañados. Yo creo en ese entonces también, no tengo duda, que también ocurría lo mismo, perdían las cosechas. Y Él les está diciendo, miren cómo son pacientes los agricultores, ustedes mismos también sean pacientes, que aguanten. Y no nomás gente que se estaban aprovechando de ellos. Tal vez porque creían en Cristo, eran sido perseguidos por los demás judíos que se oponían a la manera de Cristo. Tal vez en ese mismo grupo había gente que su propia familia los insultaba. En esa cultura, en ese entonces más, inclusive hay unas culturas en este momento donde gente que acepta a Cristo los considera ya muertos. Hacen hasta el punto de hacer un funeral y el servicio donde entierran una caja, un cofre que va vacío, dando a entender X persona ha muerto en nuestra familia. Y tal vez eso era lo que esta gente tal vez estaba sufriendo. El cultivador, obvio que es un ejemplo de paciencia, porque nosotros cuando nos ponemos a orar, que es bueno que oremos, porque estamos acostumbrados en este tiempo donde pensamos o creemos que simplemente podemos poner algo en el microondas y en un minuto está listo. También nuestra oración, queremos que en un minuto o el día siguiente ya se nos responda. Señor, estoy sufriendo por X cosas. Señor, te pido por favor que me resuelvas este problema para mañana. Y perdemos paciencia. Esta mañana estaba cubriendo en el estudio de Hebreos que nos está dando una advertencia el que escribió esta carta de Hebreos, que nos está dando una advertencia de que no nos retiremos, que no nos retiremos de la oración, no nos retiremos de la palabra del Señor, porque a través de esta paciencia que debemos tener, perdemos esperanza, porque tal vez no recibimos la respuesta al día siguiente o en ese mismo instante y nos retiramos. Y la advertencia que estaba diciendo Hebreos es de que no se retiren, sigan pidiendo al Señor. Igual Santiago nos está diciendo, no pierdan la paciencia. Una cosa, y lo he dicho anteriormente, es de que no, cuando menos personalmente, yo no pido que me dé paciencia. Porque al pedir, dame paciencia, Señor, nos va a traer circunstancias donde nos va a enseñar el tener paciencia.
Más bien hay que pedirle, Señor, dame sabiduría cómo afrontar esta situación. Gálatas 6:9 nos dice: por en el tiempo apropiado veremos y recogeremos o levantaremos la cosecha, si es que no nos damos por vencidos. En ese tiempo, de manera espiritual, nosotros somos gente, cultivadores, que estamos esperando el regreso del Señor. Y podemos decir: Señor, si yo estoy en Cristo, ¿por qué tantas tormentas vienen hacia mí? ¿Por qué tanto tengo que sufrir? ¿Por qué ciertas cosas me pasan cuando miro a mi propio hermano, tal vez, o hermana, o otra persona que está en Cristo, y la miro y no están sufriendo, o no pasan por esas pruebas? ¿Por qué yo sí? La verdad, en realidad, la única respuesta es: pregúntale a Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de estas pruebas? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué nos está pidiendo su atención? Podemos pasar a este mundo, vivir en este mundo que está lleno de responsabilidades que tenemos que atender, y se nos olvida tal vez el pasar tiempo con Él, y podemos tirar, como quien dice, una oración y esperar una respuesta, pero no ponemos atención a la respuesta tal vez. ¿Qué es lo que en realidad Él nos está contestando? Y queremos una respuesta: Señor, dame una señal, enséñame. Cuando en realidad Él simplemente quiere que pasemos tiempo con Él para que nos conteste. Versículo 8 dice: así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. En ese entonces los creyentes creían que en unos cuantos años, en unos cuantos días, iba a regresar Cristo. Así es que Él les estaba dando ánimos: guarden, permanezcan firmes, porque la venida del Señor está cerca. Porque ellos creían, vivían cada día pensando, creyendo por fe, que en su propia vida en ese tiempo iban a poder ver a Cristo regresar por ellos. Aún estamos esperando su regreso. Pablo, que él pasó por varios sufrimientos, y el Señor se lo dio a saber mucho antes de que comenzara su ministerio, que él iba a pasar por varias pruebas al punto de casi morir, pero el Señor dijo: te voy a usar como un testigo para que des testimonio de mí. Él entendió las pruebas, las tentaciones como humano. Vayamos al libro de Tesalonicenses capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2, comenzando en el versículo 17. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por tanto, capítulo 3, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les envié a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afinarlos y animarlos en la fe,
para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer de sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pueda soportarlo más, mandé a Timoteo a indigar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservaron gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les hace falta en su fe. O sea que Él estaba hablando de cuánto sufrimiento esta iglesia de Tesalónica estaba pasando y cuánto sufrimiento Pablo también estaba pasando. Les estaba dando ánimos. Tuvo que mandar a alguien para poderles animar para que no cayeran. Pero a través de ese sufrimiento se pudieron animar unos a los otros y crecieron mucho más en Cristo. Cuando nosotros tenemos circunstancias en la vida que decimos, quiero darme por vencido. A veces que queremos correr, no importa de qué es lo que ocurra. Queremos correr o huir. Si estamos apegados a otros creyentes en Cristo, así como Pablo y Timoteo pudieron animar a este grupo de esta iglesia, también nosotros como cristianos, hermanos y hermanas en Cristo, podemos recurrir a los demás. O es más, a través de oración tal vez el Señor te pueda poner algo a ti en tu corazón de decir, ¿sabes qué? Ve, ora por esta persona, o ve y anima a tal persona, porque algo está ocurriendo en su vida. Tal vez te lo revele en realidad qué es lo que está ocurriendo, pero tal vez te pueda simplemente decir, ora por él o ora por ella. Ayer pudimos visitar una familia que ya van más de un par de años que no los habíamos visto, pero ella había perdido a su marido aproximadamente casi 3 años ya. Y ahora que pudimos visitarlos, que recibimos un mensaje que nos invitaron durante la semana, pudimos ver que varias cosas han transcurrido en estos 2 años. Y podemos mirar y decir, wow, tanto te ocurrió. Sus hijos crecieron, se mudaron del hogar después de que su padre falleció. Pero al escuchar el ánimo, más bien el ánimo que tenía, el decir, el Señor, el ánimo que yo tengo es gracias a Dios, gracias a Dios. Lo único que después trabajaremos con ella es de que ese Cristo, ese Dios de que ella habla, es un Cristo diferente, porque están en una religión. Pero el simplemente decir a Cristo, el ánimo, lo que el Señor, lo que ha pasado, se ha podido acercar mucho más, el tener fe. Esas circunstancias duras por fuera podemos decir, pobre persona desamparada. Y podemos mirar otras circunstancias o nosotros mismos decir, mira lo que yo estoy pasando. Y podemos hacernos también la víctima. Mientras tanto, mira a mi prójimo, o mi hermano, o mi vecino, qué bien se la está pasando.
y yo que creo en Cristo estoy sufriendo. Volviendo al ejemplo que da aquí del labrador que cuida la cosecha, cuando el labrador cuida o tira la semilla, no simplemente tira la semilla, regresa a casa y se sienta en el frente de su casa a tomarse un té y decir, voy a esperar, porque él siempre está activo. Si ustedes conocen a alguno o han conocido de alguna persona que trabaja en los campos, las personas por lo regular están desde que sale el sol hasta que baja el sol trabajando. Se mantienen ocupados, siempre tienen algo que hacer, no pierden tiempo en decir, ¿por qué mi vecino me está mirando de tal manera? ¿O qué es lo que está planeando mi vecino? O X cosa. No pierden tiempo, se mantienen activos. De la misma manera, usando el mismo ejemplo de este labrador, nosotros nos tenemos que mantener activos, pero en las cosas del Señor. Buscar su guía, la palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? ¿En dónde quieres que sea tu siervo, Señor? O no necesariamente servir en un ministerio en la iglesia, pero en casa también. Si perdemos tiempo mirando novelas o mirando cualquier cosa, tontería en la tele, que no, obvio que también el Señor nos permite que tengamos un tiempo de relax, para poder, tal vez lo que transcurrió entre la semana, desahogarnos de la mente. Pero si en eso nos dedicamos, pensamientos que entran después en nuestras mentes, sentimientos que tal vez nos llegan después, porque en realidad estamos pasando mucho tiempo permitiéndole más bien al enemigo que entrara. Cuando estuvimos cubriendo el estudio de Nehemías, cuando él se aseguró que las paredes estuvieran cerradas completamente, nos estaba dando un ejemplo que si les damos al enemigo simplemente un abierto, un lugar donde él puede entrar, se apodera, nos entra la duda. Lucas capítulo 12 versículo 45 dice que bendecido sea el siervo a quien el Señor, su Señor, lo encuentre trabajando cuando Él llegue. No simplemente cuando nos esté mirando, pero cuando Él llegue, encuentre trabajando, o sea, en las cosas del Señor. Versículo 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. Ahora, como estaba diciendo, si permanecemos, si tenemos mucho tiempo en nuestras manos libres, esos pensamientos nos entran. Después, ¿qué es lo que ocurre? Como dice aquí Santiago, no se quejen. Da el entendimiento de que no empiecen, como quien decir, chismes. No empiecen problemas entre ustedes. No busquen. Tenemos mucho tiempo. Mira cómo anda vestida tal y tal. Mira qué es lo que está haciendo. Mira qué carrazo tiene que estar haciendo. Y dice, no se quejen de uno de nosotros. No sean juzgados, porque después serán juzgados. El juez ya está en la puerta. ¿Cuál juez es el que está en la puerta? La palabra dice que Cristo, Jesús Cristo, en Juan capítulo 5, 22, el que juzgará será Cristo, porque todo juzgamento fue dado a Él. El Padre le dio todo el poder para que Jesús, el Hijo, juzgara sobre nosotros. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Para aquellos que son creyentes en Cristo, es muy diferente al juzgamento que los otros que no están en Cristo recibirán. En cuanto estemos frente a Él,
Él juzgará lo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. ¿Qué hicimos con esos dones que Él nos preparó o que nos dio? ¿Qué hicimos con esa familia con la que Él nos confió? ¿Qué hicimos con el ministerio en el que Él nos tiene? Contrario a lo que Él juzgará con aquellos que no están en Cristo, su juzgamiento será eternamente vivir en el infierno. Y Cristo es el que nos va a juzgar, no nosotros, no los ángeles, ni siquiera Dios el Padre. Versículo 10 dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora Santiago, como a través de todo el libro, se va un tema a otro tema, va al Viejo Testamento y está hablando acerca de lo que Cristo hizo. Ahora vuelve otra vez los profetas. ¿Qué es lo que sufrieron los profetas? Y esto es algo que Cristo estaba describiendo e ilustrando en Mateo capítulo 5, versículo 10, dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Obvio que Santiago estuvo presente cuando Cristo habló de estas ciertas cosas. Y de los profetas que fueron perseguidos, el libro de Apocalipsis habla de estos profetas y habla de estos santos que están esperando a que Dios o Cristo se vengue de ellos. Apocalipsis capítulo 22, 12 dice que Cristo vendrá y les traerá la recompensa a aquellos que hicieron el trabajo en su nombre, que es lo que está diciendo Santiago, que es lo que dijo Cristo también en Mateo, que esos profetas que sufrieron, así como nosotros tal vez seguiremos perseguidos, y muchas de las ocasiones será por nuestra propia familia directamente. ¿Por qué? Porque ellos nos conocieron antes de Cristo. Ellos sabían quién éramos antes de aceptarlo a Él. Y ahora pueden mirarnos y decir: tú te crees mucho porque ahora según te crees cristiano. Y ahora hablas tan bonito, pero si en realidad la gente conociera quién fueses antes. Versículo 11. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio al Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago está hablando de la paciencia de los profetas, pero si estudiamos el libro o la vida de Job, cuánto sufrimiento el Señor permitió. Porque si ven el estudio de la vida de Job, del libro de Job, pueden mirar que el demonio, el diablo, tuvo que ir a pedir permiso a Dios el Padre para poder venir y afligirlo. Y Dios le dijo: hasta cierto punto te dejo, te doy permiso. Y la perseverancia de Job, porque él creía, él sabía que existía un Dios. Es más, su propia esposa, sus propios amigos le decían: simplemente maldice al Señor y ya muérete.
Pero él decía, no, porque yo sé que existe alguien que va a venir por mí. Job 19, 25 al 27 dice, yo sé que ese Redimidor vive y al final del tiempo Él estará parado sobre la tierra. ¿Cómo deseo en mi corazón conocerlo? O sea, conocerlo en persona. Porque Él entendía que simplemente no era una persona que iba a fallecer y iba a dejar de existir. También en el capítulo 9 de Job, versículo 32 a 35, dice, Dios no es humano como yo. ¿Cómo deseo que exista alguien que traiga paz entre el Dios y dentro de mí? Después, a través del libro, conocemos de que Job, hablando de la creación, dándole gracias a Dios de la creación que él ve, hablando directamente acerca de los dinosaurios que existían a su alrededor, de los gigantes, los animales gigantes que existían, y explicándole a sus amigos, ¿cómo puedes decir que un Dios no existe? Mira lo que ha creado. Y él Job nunca maldijo a Dios, más bien lo bendició. Y sabemos qué es lo que hizo Dios después. Le regresó su familia y le dio riqueza superando lo que antes tenía. Y nunca dándole su espalda a Dios. Cuando nosotros, y con esto voy a cerrar, cuando nosotros estamos en tiempos que nos decimos, estoy sufriendo, estoy pasando por una tormenta, tal vez por una decisión que nosotros mismos hicimos, estamos enfrentándonos a las consecuencias, porque hay consecuencias. El Señor, las leyes del Señor nos las da, pero no nos forza, no nos obliga a seguir esas leyes, esos mandamientos, lo que dice la Biblia, lo que Él nos dice. No nos fuerza, no nos obliga, pero Él nos da a escoger a desobedecer. Pero si obedecemos, vienen bendiciones, que tal vez vengan a través de tormentas, que en realidad nosotros pensemos, ¿por qué me está pasando esto? Sin saber que el Señor está usando estas tormentas para que nosotros crezcamos y recibamos la recompensa, como dice su palabra. Oremos.